Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a CPI que me haya invitado a este seminario, a este foro. También agradecer al Ministerio de Obras Públicas, puesto que me permitió hablar en este foro. Debo decir que actualmente estoy asesorando al Ministerio en este tipo de materias. Y quisiera organizar estos 15 minutos. No tengo una presentación, la verdad es que no me atrevía a exponerme a que apareciera algo que no debía decir en la presentación. Y quiero conversar y reflexionar con ustedes en torno a la segunda ola de licitaciones que tenemos que hacer en el Ministerio de Obras Públicas en los próximos años. Las primeras licitaciones están terminando, estamos llegando a tener que relicitar y por lo tanto mis reflexiones van a ir en torno a ese objetivo. Para hacerlo quisiera apelar al periodo en que estuve dirigiendo procesos de concesión en el mundo portuario y tratar de hacer un comparativo en lo que son las concesiones de obras portuarias con las concesiones de obras públicas. Las concesiones de obras portuarias son claramente y propiamente un BOT. Son Build, Operate and Transfer. Eso significa que las empresas públicas que tienen los bienes públicos en su patrimonio, cuando fueron constituidas, se constituyeron con el traspaso de los bienes de uso público que eran del Estado, en la ex Emporchi, se traspasaron a valor de reposición de esos activos y ellas tienen en su patrimonio propio, son empresas públicas, sociedades sujetas a la ley de sociedades anónimas, las que realizan estas concesiones. Por lo tanto, lo que hacen es invitar a concesionarios a un efectivo BOT. Construya sobre la infraestructura que yo le voy a entregar por un número de años, construya sus propios activos, active sus propios activos en su balance, opere esta infraestructura de acuerdo al contrato que hemos acordado y al final de la concesión transfiera todos esos activos de vuelta a la empresa pública. En ese sentido es un muy bien definido BOT. Y es interesante desde ya hablar y hacer referencia a lo que dijo Sergio, a diferencia de las concesiones portuarias, de obras públicas. Desde el principio se dijo, bueno, aquí vamos a invitar a concesionarios a invertir en un frente de atraque que dura al menos 50 años, va a tener solamente una concesión de 20 años, expandible a 30, por lo tanto, claramente la inversión del concesionario va a exceder con creces la vida útil a el periodo de la concesión. Y por lo tanto se concibió desde el principio las licitaciones portuarias BOT con la definición de la inversión, se contabiliza la inversión que se realiza efectiva y esa inversión tiene una vida útil, 50 años, y al final de los 20 años la empresa va a tener que pagar al concesionario el valor residual no depreciado o contable de la concesión. De otro modo, sería imposible que el concesionario pudiese financiar una obra con tarifas eficientes, tarifas de mercado, que es una de las variables que ha estado faltando colocar en la discusión. Y por eso se concibió de esta forma el sistema. Entonces, a diferencia de eso, el Ministerio de Obras Públicas lo que tiene son bienes de uso público, que tiene por ley la posibilidad de cobrar una tarifa. Bueno, el concesionario de Obras Públicas tiene derecho a cobrar una tarifa al usuario, un precio por los servicios que presta, esos son sus ingresos, con eso tiene que redituar su inversión, más el valor residual que va a recibir y de acuerdo a las cantidades o los volúmenes que mueva, será muy rentable o no rentable la inversión. En el caso de obras públicas se trata de un bien de uso público que es del MOP, nunca es transferido al concesionario. Se invita al concesionario a cuenta del MOP a invertir en esta obra pública. Los términos de los estándares de la carretera. Por lo tanto, en la práctica, y se le dice a usted, le voy a pagar esta inversión con
los peajes o las tarifas que cobre de uso público, y por lo tanto por un periodo de tiempo inicial esta inversión, los peajes son del MOP, pero el MOP le dice reténgamelo, vaya pagándose la inversión hasta que se pague esta inversión. En un principio, típicamente un contrato tiene un 80-20, se imputa el 80% al pago de la inversión que se hizo para el MOP y que siempre está en propiedad del MOP, y el otro 20 sería en esa primera etapa el servicio de conservación, reparación y operación de la... Entonces el MOP paga la inversión que es de él, con sus peajes los cede y paga el servicio de conservación, operación y reparación. Es distinto, esto no es un BOT, no ocurre que hay un activo que se activa en los concesionarios y que ese activo finalmente está inferido al final. Es un contrato y trata de replicar lo que es un BOT, pero sin esta lógica del transfer al final. Entonces, en este caso, en el caso del MOP, no hay valor residual, no se considera valor residual. Por lo tanto, cualquier activo que tenga una vida útil mayor que la concesión, como mostraba Sergio, va a significar que de alguna forma va a tener que ser pagado durante ese periodo de concesión esa inversión que no pudo ser utilizada o rentabilizada suficientemente durante el periodo de la concesión. Por lo tanto, al no pagar el valor residual al final de la concesión y al pagarse la totalidad de la inversión que excede esa vida útil durante la concesión, uno podría concluir que es probable que en la primera ola de licitaciones las tarifas puedan quedar altas o haya una tendencia a que queden altas, excepto que el Estado tenga la visión muy clara de entregar un subsidio al principio de la concesión para que es igual al valor presente de la parte no depreciada de la inversión, es altamente probable que las tarifas puedan quedar altas en la primera concesión. Cuando se licita por plazo fijo y cuando se licita por tarifas determinadas y por un pago o un subsidio al fisco. Como salieron muchas de las inversiones en el caso de Chile a un pago al fisco, y es altamente probable que el periodo, las inversiones tengan un valor residual superior al valor de la concesión, entonces uno puede concluir, finanzas básicas, que quizás las tarifas que se pusieron para poder cumplir esos requisitos y por lo tanto son mayores que las tarifas eficientes que uno podría pensar debieran estar ahí. En el caso portuario, como se le da una vida infinita a la inversión y solamente durante la concesión hay que pagar el valor depreciado de esa inversión, es posible pensar en tarifas eficientes que cubran la inversión de acuerdo a los volúmenes de tráfico y por tanto el precio final que termina entregando el concesionario a la empresa pública es de alguna forma redituado en ese pago final. Y ahí viene, por cierto, una segunda licitación, y viene la segunda ola de licitaciones. Y por lo tanto, en el caso portuario, que también vienen ahora algunas licitaciones, bueno, es esperable que los nuevos concesionarios vuelvan a valorar la infraestructura que se les está dando a cierto valor, por lo tanto paguen por esa, más la inversión es nueva, y idealmente a las tarifas eficientes, que uno puede hacer ejercicios tanto comparativos internacionales o las tarifas de un modelo a costo de reposición, también podría producir las tarifas eficientes, todo esto podría terminar siendo más de acuerdo. Entonces, yo quería primero plantear este problema, la primera diferencia que surge aquí entre los dos modelos y que es relevante para la nueva ola de licitaciones que vamos a tener en los puertos, en obras públicas. El problema del valor residual. Porque el valor residual, si es que no es reconocido al final de la concesión, necesariamente va a terminar dejando un valor al fisco, como decía Sergio, que es el valor presente de los flujos futuros a cualquier tarifa que se ponga. ¿Sí? Si recordamos la primera figura de Sergio, que tenía las tarifas en azul, que sostengo que pueden haber estado altas, y si sigue proyectando esas tarifas hacia adelante, bueno, sale un valor muy importante, pero en la práctica quizás estamos trayendo al consumidor
excedentes o rentas que no son la que teníamos que hacer. Entonces, es importante tener presente que como viene una segunda ola, la pregunta es cuáles son las tarifas eficientes adecuadas que debiéramos poner de aquí para adelante. ¿No? Es la prolongación de las actuales, que además todos sabemos que por razón de la incertidumbre que teníamos en su momento, las tarifas se pusieron en forma muy creciente, de manera que la parte final de las tarifas pudiese pagar los déficits de caja de los inicios de las tarifas. No sabíamos cómo el usuario iba a tener una propensión a pagar y por lo tanto ahí hay otra razón para que las tarifas al final de la primera ola de concesiones puedan estar más altas que una tarifa eficiente. Entonces, quiero avanzar y pensar entonces en variables de adjudicación en estos ejercicios BOT o réplica BOT. En primer lugar, lo que hicimos en la primera ola de obras públicas y también en la primera ola de concesiones de portuarias, es que definimos y adjudicamos de alguna forma, no es tan así en el tema portuario, pero adjudicamos por un pago al fisco, por el derecho a explotar estos activos durante este periodo de tiempo, dado una tarifa que se definió en el caso portuario o dado un peaje que se definió en el Ministerio de Obras Públicas y por un plazo fijo de concesión. En los puertos salieron varios millones de dólares, cientos en los dos puertos del área central, y uno puede decir, bueno, quizás el valor que tenía la infraestructura de reposición que se estaba entregando para explotarla, y esos 100 millones de dólares se suman a la inversión que hace el concesionario para efectos de redituar al final del periodo el valor contable en los libros de no depreciado de la inversión. Después en obras públicas decidimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a los ingresos totales de la concesión? La idea es que hay demasiada incertidumbre, cuál va a ser la cantidad de peajes, entonces, ¿por qué no nos vamos a los ingresos totales de la concesión? De manera que la concesión dura el número de años necesario hasta que pague una tasa de descuento definida o que se cumplan los ingresos totales de la concesión, dado los montos de inversión y dado... Y la tercera forma, que es la segunda ola portuaria, ha emergido como una alternativa bastante eficiente, es adjudicar las concesiones por mínima tarifa máxima. Es decir, aquí el concesionario que se va a llevar la concesión es el concesionario que ofrece la tarifa más baja y que va a ser la máxima que va a poder cobrar durante su periodo de concesión. En el caso de obras públicas, entiendo que la 78 fue de este tipo, pero en el caso de los puertos, esta fue una exigencia del Tribunal de Libre Competencia, que nos dijo, señores, ustedes en la primera ola de concesiones han estado de alguna manera, creo, definiendo tarifas muy altas, le han estado extrayendo rentas a los usuarios, las tarifas no son las eficientes, y por lo tanto me gustaría que ahora vayan por mínima tarifa máxima, de manera que veamos que se traspase a los usuarios la tarifa correcta. Ello requiere, por cierto, definir cuál es el valor de la infraestructura que se va a transferir para explotar por este tiempo, valorar económicamente, los concesionarios verán los flujos de las cantidades que esperan conseguir, y al final de la concesión se reditúa entonces el valor de la inversión no depreciada. Esto fue una exigencia del tribunal, porque a diferencia del sistema de obras públicas, en los puertos es obligación del concesionario de la empresa pública ir a consultar al Tribunal de Libre Competencia, nuestro Antitrust Committee, para los que no conocen el término en Chile, y dijeron, esto es así. La verdad es que ya estábamos viendo competencias ex post en la cancha, a tasas inferiores a las tarifas máximas que se habían colocado en la primera ola de concesiones. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no llevamos al usuario este beneficio? Los puertos, y a nosotros nos tocó en San Antonio licitar de esta forma el año 2011, y la verdad es que fue un éxito impresionante. Las tarifas en ese minuto equivalente, un monómico equivalente, se movía un contenedor a 9, 10 dólares la tonelada, las tarifas máximas deben haber estado en 12 o 14, y la concesión nueva salió a 7. Y los tres concesionarios pegados en décimas con esa tarifa. En ese momento fue muy posible y adecuado que los concesionarios pudieran estimar muy bien el modelo, sabían más o menos las cantidades, las proyecciones de cantidades, las tarifas
equivalente a las inversiones que tenían que hacer, y la verdad es que eso fue muy exitoso. Y al final descubrimos que ese sistema funcionó muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en esta segunda ola de concesiones? Sergio ya ha estado adelantando algunas de las ideas. A mí me gusta, y esto yo vino como persona aquí, supondrán que son el tipo de cosas que estoy recomendando, me gusta una concesión con plazo fijo, a mínima tarifa máxima, con una valoración adecuada de la infraestructura que se está entregando para ser explotada en ese momento. También me gusta la idea de que al final de la concesión se pague el valor residual no depreciado de la concesión, puesto que además ello resuelve un problema bastante grande que se han tenido en estos temas. Cuando se aproxima el final de la concesión, y siempre ocurren en necesidades de obras adicionales y a ser negociadas entre el Ministerio y los concesionarios no tienen ningún incentivo para invertir, por cierto, cuando quedan 2, 3, 4 años y no van a poder redituar esa inversión, y es toda una negociación y un tira de floja. Bueno, este mecanismo permitiría que la autoridad con estudios pueda exigir una inversión, y que, por cierto, si la inversión va a durar, tiene una vida útil de 20 años y va a ser ocupada por 2 años nomás, bueno, el próximo que entre tendrá que pagar los 18 veinteavos que faltan. Y eso le da mucho más dinámica, le da mucho más estabilidad a este proyecto de flujo, con inversiones, tarifa y valor residual de la inversión por aquella parte que no ha sido depreciada. Creo que esto es mejor que los ingresos totales de la concesión. Yo creo que lo que hace el sistema de ingresos totales de la concesión, que tienen la ventaja de poder disminuir la incertidumbre respecto a las cantidades, y también la que el Estado podría tener con ingresos mínimos garantizados, qué sé yo, es que permite definir un negocio más completo. Y cuando estamos hablando del lado izquierdo del balance, no he hablado nada del lado derecho del balance. El lado derecho del balance es financiamiento. Cuánta deuda, cuánta capital va a ser ocupado y con qué contingencia, con qué cláusulas de aceleración o no para financiar los activos, dado que si entran o no los ingresos de ese negocio. Yo creo que cuando uno define bien el lado izquierdo del balance, el lado derecho del balance se resuelve muy fácil. Y por lo tanto, el tema de fondo aquí es cómo rediseñamos las nuevas licitaciones de concesión en el sistema de obras públicas. Y por cierto, una alternativa entonces es pensar en una tarifa eficiente. Ya conocemos hoy día la disposición a pagar de los usuarios chilenos, eso ha sido una sorpresa positiva para todos nosotros, es un driver de valor, un elemento de valor muy importante. Es posible, por análisis comparado, también conocer eso. La infraestructura genera muchas externalidades positivas en el mundo inmobiliario, en el entorno de donde se construye la infraestructura. Ahí también hay diseños importantes, interesantes que se pueden hacer para permitir las interconexiones o los accesos a estas autopistas. Yo ahí tengo algunas ideas, pues quizás podríamos en el panel conversar sobre la dinámica de interconexiones, sobre todo en la parte urbana de las concesiones. Entonces, finalmente, los quisiera dejar reflexionando en ese sentido. Y ahí el Fondo de Infraestructura, por cierto, que cumple un rol, porque vamos a estar licitando, vamos a estar obteniendo el valor residual no depreciado de las inversiones, además de todo el valor económico de la disposición a pagar futura y los tráficos futuros de nuestros peajes, y ese es un monto de recursos que va a entrar a las autoridades públicas. Y, por cierto, una manera y la idea original del Fondo de Infraestructura es que este tipo de recursos vayan a parar a un fondo, a una empresa pública, fue creada recientemente, nueva, que justamente lo que hace es buscar la forma de ir reciclando estos recursos en inversiones futuras. A mí me parece, con eso quisiera dejarlos para que nos vayamos al break y discutir en el café que viene, que probablemente me parece una forma interesante tomar la experiencia portuaria, la última experiencia de las mínimas tarifas máximas como adjudicación, definir adecuadamente los montos que el fisco va a recaudar producto de entregar estos derechos económicos de explotación, y un tema más hacia el futuro es
de qué forma también las obras, las inversiones en obras públicas o las concesiones en obras públicas pueden avanzar a ser un BOT propiamente tal. Pero eso es una materia futura. Muchas gracias.